Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 14, Resurge el miedo. Mientras tanto, en el mundo de Titanes del Pacífico, habría un gran cambio en la formación de defensa de la humanidad, ya que los gobiernos al ver que King Ghidorah con cada batalla destruía a los Jaegers y algunos terminaban muy dañados, y las ciudades destruidas, y algunos pilotos morían, y las compensaciones económicas que se tenían que dar para las familias que sufrían por estos ataques perderían mucho dinero, tomarían la decisión de dejar de invertir en estas cosas, y ahora invertirían en un muro el cual estaría rodeando los epicentros por donde saldrían los Kaijus. De esta manera los Jaegers dejarían de producirse, y los programas de pilotos comenzarían a descontinuarse. Ante esto Hera habría tratado de convencerlos de que esto era una mala idea, pero los gobiernos no escucharían ni tomarían en cuenta estas cuestiones, y se negarían a seguir invirtiendo en ellos, y solo se limitarían al programa del muro costero para fortalecerlo, y hacerlo más resistente ante los ataques de Kaiju. Así solo quedarían dos Jaegers de una ciudad la cual estaba siendo evacuada. En eso Titanosaurus estaría destruyendo todo lo que se encontraba a su alrededor. En eso el ejército trataría de luchar contra él mientras le disparaban varios misiles. En eso él los recibiría, pero no se inmutaría, por lo que pondría una sonrisa. En eso él daría un fuerte rugido, y en eso él comenzaría a agitar su cola la cual tendría una forma de una aleta, y comenzaría a generar varias corrientes de aire que empezarían a arrastrar los tanques y los helicópteros del ejército, así enviándolos a estrellar contra los edificios, pero en ese mismo momento él recibiría un fuerte ataque que lo haría rugir del dolor, y en eso al voltear vería como dos de los últimos Jaegers de esa zona habrían llegado. En eso Titanosaurus los miraría furioso, pero en eso el Jaeger Aztec Blood le dispararía unos misiles desde sus cañones de su espalda, pero Titanosaurus comenzaría a correr por todo ese lugar, escapando de ellos, al mismo tiempo que sus misiles destruían los edificios de esa zona. En eso uno de los comandantes diría: maldición, que no habíamos sido informados que esas chatarras ya no eran nuestras formas de defensa. En eso un soldado diría: creo que ellos no recibieron ese comunicado. En eso el comandante diría: algún pájaro está en pie todavía. En eso un soldado diría: Eco 3, 4 y 5 están aún en el aire, y el comandante diría: perfecto, detengan a esos irresponsables, no dejen que continúen destruyendo la ciudad. En eso los pilotos estarían en duda de eso, pero aceptarían, por lo que comenzarían a seguir a los Jaegers. Mientras tanto Aztec Blood y F-8-19 seguirían buscando a Titanosaurus, mientras que él los estaba observando oculto desde varios edificios. En eso Aztec Blood diría: maldición, no lo encuentro, es más frío que todos los edificios. En eso F-8-19 diría: lo sé, hace unos momentos su radiación fue disparada pero ahora ya no se puede detectar. En eso los helicópteros se pondrían enfrente. En eso F-8-19 diría: soldados, ustedes han visto algo, pero en eso ellos sacarían sus misiles. Donde Aztec Blood diría: ¿qué están haciendo? En eso uno de ellos diría: pilotos Jaegers están bajo arresto por no respetar el nuevo orden mundial. Los Jaegers son considerados ilegales, por lo que ustedes han violado esa ley. En eso F-8-19 diría: no sean estúpidos, con un Kaiju así creen que es momento para esto. En eso otro de los helicópteros diría: no se los volveremos a repetir, ríndanse o dispararemos. En eso los Jaegers estaban a punto de decir algo, pero en eso los edificios que estaban en los costados comenzarían a derrumbarse, mientras que Titanosaurus los golpeaba con fuerza. Así los helicópteros tratarían de huir pero serían aplastados. En eso los Jaegers se cubrirían, pero Titanosaurus saldría de sorpresa y en eso él los golpearía, donde después mordería a Aztec Blood de su hombro, y al mismo tiempo lo estrellaba contra otro edificio, a lo que después él lo tomaría con más fuerza, y en eso Titanosaurus lo arrojaría. En eso F-8-19 se repondría, y después miraría a Titanosaurus y en eso él saldría corriendo, y después daría un fuerte salto, y estaba a punto de golpearlo, pero en eso Titanosaurus se daría cuenta y después lo golpearía con su cola, y lo estrellaría contra el piso. En eso usando su
pie, lo pisaría. En eso Aztec Blood, al ver que estaba distraído, sacaría un pequeño arpón de su muñeca y se lo dispararía en su cuello. Así Titanosaurus rugiría del dolor y después lo miraría, pero Aztec Blood lo golpearía de su rostro. En eso F8-19 se quitaría su pie de encima y en eso él lo empujaría. Así él lo quitaría de encima de Aztec Blood. En eso ambos Jaegers lo comenzarían a empujar contra unas estructuras y después lo estrellarían. En eso Titanosaurus se quitaría a Aztec Blood y trataría de morder al segundo Jaeger, pero F8-19 lo golpearía de la mandíbula. En eso él lo tomaría por la espalda y después Aztec Blood aprovecharía esto y lo comenzaría a golpear con sus puños, mientras tenía unas pequeñas cuchillas en sus nudillos. Así Titanosaurus rugiría del dolor. En ese mismo momento llegaría el ejército y ellos se sorprenderían de ver la batalla de gigantes que estaba suscitándose. En eso el comandante diría: ¿dónde están los helicópteros? En eso un soldado diría: fueron destruidos por ese maldito anfibio. En eso el comandante se enojaría, pero al mismo tiempo otro soldado diría: señor, los depredadores están aquí. En eso varios aviones estarían llegando a esa zona, donde después el comandante se pondría feliz y diría: perfecto, comuníquense con ellos, que dirijan todo el fuego hacia esos malditos. En eso todos los soldados dirían: sí señor. En eso el comandante diría: todos también preparen las armas. También atacaremos. En eso varios tanques y lanzacohetes estarían llegando y rodeando esa zona. En eso también desde varios edificios estarían colocando bombarderos. Así el comandante diría: fuego. Ante esto todos comenzaría a disparar. En eso F8-19 diría: Aztec, muévete. Así ambos Jaegers mirarían todos los ataques que estaban dirigiéndose hacia ellos y los esquivarían, mientras que Titanosaurus no. Así él los recibiría de lleno y comenzaría a rugir del dolor. En eso los Jaegers al ver esto dirían: disparando misiles, disparando cañón de fuego ultrasónico. Ahora, en eso lanzarían unos misiles y unos ataques que parecían rayos. Así Titanosaurus recibiría todos los ataques y comenzaría a rugir del dolor, donde un soldado diría: señor, objetivo confirmado, los cazas solicitan su permiso. En eso él diría: permiso concedido. Así los aviones también le dispararían varios bombarderos, pero al mismo tiempo otro soldado diría: señor, una tormenta se está aproximando. En eso el comandante diría: no importa, sigan disparando. En eso seguirían atacando, pero también varias corrientes de aire comenzarían a llegar, las cuales comenzarían a arrastrar poco a poco los escombros. En eso los Jaegers se detendrían, y después los soldados también. En eso un soldado diría: señor, esa tormenta está más cerca, y en eso fuertes rayos y grandes tormentas azotarían ese lugar. Al mismo tiempo todos comenzarían a salir volando, mientras los Jaegers se pondrían en guardia. En eso Ghidorah llegaría a esa zona, y después él miraría todo a su alrededor, y de igual manera los Jaegers lo mirarían. En eso Aztec Blood diría: ese es. En eso F8-19 diría: si ese maldito kaiju que salió del hielo. En eso Aztec Blood diría: no dejaremos que el maldito escape. Así ambos Jaegers sacarían sus armas y se lanzarían contra él. Ante esto Ghidorah los miraría y pondría una sonrisa, y después cargaría sus rayos y se los dispararía. Así ambos Jaegers se quedarían sorprendidos. En eso Ghidorah comenzaría a destruir todo lo que se encontraba ahí, así asesinando a los soldados y destruyendo a los Jaegers, mientras atravesaba a Aztec Blood, y en eso él con su cabeza derecha destruiría la cabeza de F8-19, así asesinándolos. En eso Titanosaurus se repondría y después lo miraría sorprendido, y en eso Ghidorah lo miraría, a lo que después él pondría una sonrisa. En eso Titanosaurus se pondría nervioso y estaba a punto de atacarlo, pero Ghidorah se postraría ante él, y se levantaría, al mismo tiempo que se comunicaría con él. En eso Titanosaurus estaría sorprendido, a lo que después King Ghidorah pondría una sonrisa siniestra, y en eso él se alejaría de ahí, mientras Titanosaurus solo lo miraría irse. Así Ghidorah se dirigiría hacia el mar. Mientras tanto, en el mundo de Shingeki no Kyojin, Kade y Sarah les habrían mostrado a todos cómo era él.
interior de Gypsy y cómo es que funcionaba, así todos se quedarían sorprendidos, pero sobre todo no comprenderían del todo cómo es que funcionaba esta máquina gigante, mientras que por el lado de Annie, ella ya tendría un conocimiento de algunas máquinas, ya que durante su entrenamiento en Marley, ellos habrían visto algunas máquinas que funcionaban con agua y carbón, pero esto sería algo nuevo para ella. En eso Armin, Jin y Eren estarían viendo cómo Krista estaba jugando con unos niños, a lo que después Jin diría, la llaman en algunos pueblos la hermosa diosa granjera. Yo creo que nadie recordará al sujeto que cerró el distrito Troz. En eso Eren diría, ella quiere encontrar a cada niña que no tiene a nadie de cada ciudad. El capitán y Kate la apoyaron, ya que él viene de la ciudad subterránea, y Kate, por su deber como soldado. En eso Jin diría, aún no entiendo cómo es que Lee y Krista se consiguieron hacer muy cercanos, lo que nos indica que él podría ser nuestro rey, supongo, al ser ella la reina. En eso Armin diría, no, él no quiso serlo, Krista le dio esa oportunidad, pero no la aceptó, dijo que él prefería ser solamente un soldado. En eso Jin diría, entiendo, maldición, ¿cómo mierda es posible que ese sujeto y el maldito de Raleigh sean tan atractivos XD? En eso Armin y Eren se quedarían desconcertados por eso, a lo que después él le diría, ¿a qué te refieres? En eso Jin diría, ambos consiguieron enamorar a dos rubias, una hermosa reina y una guerrera, maldición, como le hizo Raleigh para enamorar a Annie. Ante esto, a ambos les caería una gota de sudor. En eso llegaría Krista y les diría que se pusieran a trabajar, a lo que ellos obedecerían. En eso todo pasaría como la historia original, al igual que Annie habría ayudado al cuerpo de exploración a fortalecer las puertas usando su cristalización, ya que Eren aún con la ayuda de Annie no conseguiría esa habilidad debido a que consumía mucho su poder. En eso sería la hora de la comida, y Annie le preguntaría a Marlo, si acaso no se arrepentiría de haberse cambiado de unidad, si acaso Hitch no trató de detenerlo. En eso él diría que no, ¿por qué lo dices? En eso con Isasa le haría burla XD, en eso Annie diría, ya veo, a lo que después Marlo le diría, por cierto Annie, aún no puedo creer que sea cierto lo que dicen. En eso ella lo miraría confundida, y después él le diría, sobre que ese monstruo y tú tienen una conexión. En eso ella le diría, su nombre es Raleigh, a lo que después él diría, ¿por qué no está aquí contigo? A lo que después ella le diría, es algo complicado de explicar Marlo, a lo que después él le diría, entiendo. En eso unos soldados hablarían de que deberían estar felices ya que la humanidad tendría la oportunidad de recuperar el muro María, si no era con el dragón marino, sería con el gigante de hierro. En ese momento Cade estaría arriba de los muros observando el paisaje, donde Sarah le diría a Cade, parece que estás muy pensativo. En eso él le diría, no es nada, a lo que ella le respondería, será mejor que no te encariñes, a lo que después él le diría, ¿a qué te refieres? En eso ella le diría, una vez que terminemos con esto, regresaremos a donde pertenecemos, ¿entiendes eso? Este no es nuestro mundo, no es nuestro hogar, no pertenecemos aquí. En eso él la miraría impactado, donde después él desviaría la mirada. En eso ella le diría, la única familia que tenemos somos nosotros dos, y estos chicos pasan por la misma situación, solo se tienen unos a los otros, entre ellos protegen su hogar, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con el nuestro, así que será mejor que no fortalezcas el lazo que tienes con esa chica. En eso él se quedaría sorprendido. Mientras tanto con la Legión de Exploración pasaría como la historia original, donde irían a visitar al instructor de reclutas, al igual que él les contaría todo lo que sabía sobre Grisa Yeager, como lo conoció, así como no saber nada de los muros, como los ayudó con el coronavirus, y de igual manera les diría lo que sucedió después del primer ataque del titán colosal. En eso también transcurriría con normalidad el plan de Erwin sobre recuperar la muralla María, donde tendrían planeado usar a Gypsy para cerrar el muro María, pero Krista les habría dicho que sería más tardado, debido a que varios pueblos han estado en alerta máxima, ya que han estado sufriendo ataques de gusanos gigantes. En eso Erwin se sorprendería, y le diría, ¿acaso son graboides? En eso ella asentiría su cabeza, a lo que después él diría, pensé que Godzilla los había exterminado. En eso ella diría, al parecer no, Kate me dijo que han estado encontrando madrigueras, y se han estado comiendo a las personas y animales, y que la policía militar y la guarnición han tratado de acabar con ellos, pero han estado sufriendo bajas, por lo que Kate y Sarah han estado buscándolos.
nidos de estas criaturas, ya que han estado apareciendo miles cada día. Ante esto él estaría muy impactado, y en eso diría, tiene sentido, esas cosas solo reaccionan al sonido, y con algo tan grande como el titán de hierro, o Rod Reis deben de haberse alterado. En eso Krista le diría, pero cuando acaben irán enseguida a ayudarlos, donde Erwin diría, está bien. Al día siguiente, todos estaban preparándose para ir a Shingansina, mientras tanto en el muro María, Reiner, Bertold y Zeke estarían preparándose para recuperar la coordenada. En eso Zeke diría, así que un monstruo más grande que las murallas, eso fue lo que dijeron ustedes, ¿no es así? En eso Reiner diría, así es jefe, pero no es el único, además de él habían otros con diferentes apariencias, habían dos que parecían insectos los cuales eran por lo visto una pareja, uno tenía alas, y era de aproximadamente 50 metros, el otro era una hembra más grande, de unos casi 100 metros, en eso sí que estaría algo sorprendido, y en eso Reiner diría, también habían unos que parecían murciélagos gigantes con un color azul oscuro, los cuales lucharon con otro Godzilla que parecía ser más grande que él. En eso Zeke diría, espera, ¿me estás diciendo que habían dos de esas cosas que eran idénticas? En eso Bertold diría, bueno, el segundo no era como el que nosotros conocemos, este tenía un tono morado rojizo en su piel, y tenía una enorme cola en la cual parecía que tenía una segunda cabeza en la punta de ella. Ante esto sí que estaría sorprendido, a lo que después él diría, pero ¿por qué todos están en esta isla? En eso Reiner diría, por lo que alcance a escuchar de algunos altos mandos, en esta isla, por algún lado, hay una especie de ducto, la cual conecta la superficie con algo que esas cosas llaman tierra hueca, al parecer es un mundo debajo del nuestro, y algunas de esas criaturas salen de ella para entrar al nuestro, mientras que otros llegan aquí para entrar a ese sitio. En eso él miraría a Bertold y después diría, no sabemos si eso sea cierto, pero al ver el tamaño de esas cosas, no me extrañaría que fuera cierto. En eso Zeke diría, tampoco a mí. En eso ambos lo mirarían, a lo que después Bertold diría, ¿de qué habla señor? En eso él diría, en alguna parte del océano, hay una isla. En eso Reiner diría, hay muchas Zeke, a lo que después él diría, no, pero en esta isla hay algo especial, en esta isla muchos dicen que habita un monstruo igual de temible que ese ser que llaman Godzilla, y no solo eso, sino también una gran cantidad de criaturas prehistóricas. Es una isla perdida en el tiempo, por esa razón les creo lo que me están diciendo sobre esos monstruos. En eso ellos se sorprenderían. Mientras tanto con Gypsy, él estaría destruyendo varias capas del suelo, donde Sarah diría, no sabía que en este lugar existían gusanos así de grandes. Bueno, suponiendo que este es el mundo del cual vienen los Kaijus, no me extrañaría eso, a lo que después Kate diría, lo sé, pero ¿acaso eso no te llama la atención? A lo que después Sarah diría, ¿de qué hablas? En eso Kate diría, si se supone que este es el mundo del cual vienen los Kaijus, porque no hemos visto ninguno. En eso Sarah diría, ¿crees que ellos nos están ocultando algo? En eso Kate diría, no lo sé, cuando tomé a Gypsy y me dirigí hacia tu posición, el radar detectó altos niveles de energía en algunos lugares de esta isla, fui a investigar, y lo que encontré, fueron lugares destruidos, algo similar a lo que vimos en las islas del Caribe, cuando los Kaijus destruyeron esos lugares. En eso ella se sorprendería, a lo que después diría, entonces, puede que en esta isla haya algo más grande incluso que esas cosas que llaman titanes. En eso Kate diría, así es, no quiero culpar a nadie, ni tampoco adelantar conclusiones, pero creo que hay uno, o más de un Kaiju en esta isla.